tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este segundo encuentro de la asignatura Tecnología de la Información. En esta oportunidad vamos a conocer y vamos a hablar sobre la unidad número 2 o el módulo número 2 titulado Sistemas de Información. En la unidad pasada, en la unidad anterior, en nuestra primera unidad, conocimos o empezamos a aprender y a ver algunas de las definiciones básicas, los conceptos básicos relacionados todos con la tecnología, como lo que era la tecnología, qué es la informática, qué es la intranet, e incluso exploramos un poco el mundo del diseño de la página web, trabajamos un poco lo que era esa parte de diseño de página web, es decir, comenzamos a trabajar lo que era cómo es una página web, conceptos básicos de las páginas web e incluso por allí revisamos algunos de los programas o aplicaciones que se podían utilizar para el diseño de la página web, como era el código HTML por medio del blog de notas, cómo crear una página web vía Word, que es uno de los elementos más sencillos, más fáciles, y también tenemos la otra opción, que era la más profesional, utilizar el programa Macromedia Dreamweaver, sea la versión 8 o Adobe Dreamweaver, otras versiones mucho más avanzadas. Eso fue alguna de las cuestiones que trabajábamos anteriormente, que vimos relacionadas a la asignatura de Tecnología de Información. Recuerden que ustedes como futuros licenciados en la parte del turismo debemos conocer toda la parte de tecnología, ya que va a ser una herramienta indispensable toda la tecnología, incluso nuestros computadores, para poder brindar un mayor servicio a nuestros clientes. Vamos a comenzar. Primero que todo, antes de comenzar con esta unidad, comenzar con todo lo que es los sistemas de información, tenemos que conocer qué es un sistema de información. Recordemos que un sistema de información es un conjunto de partes ordenadas conectadas entre sí que van a cumplir una tarea o una función. Puede ser una o varias tareas o funciones. En este caso, mis estimados estudiantes, recordemos que los sistemas son varias partes, un conjunto de partes relacionadas y comunes, ordenadas y conectadas entre sí. Cuando tenemos lo que es un montón desordenado, eso no es un sistema. Un sistema son partes ordenadas y conectadas entre sí. Un ejemplo de un sistema puede ser el mismo cuerpo humano, ya que el cuerpo humano tiene varias de sus partes conectadas entre sí y cumplen una función. Por ejemplo, tenemos el sistema digestivo, que comenzaría desde la boca, la masticación de los alimentos, luego pasa por la garganta, el esófago, llega al estómago, a los intestinos. Todas estas partes están conectadas para cumplir una función. Tenemos también el sistema nervioso, el sistema circulatorio e incluso todo el cuerpo también es un sistema porque son varias partes conectadas entre sí para cumplir una función en favor de la vida. Otro ejemplo viene siendo el computador. Nuestros computadores son varios elementos o varias partes conectadas entre sí. El teclado, el mouse, el case, disco duro, tarjeta madre, monitor, en fin, todas estas partes conectadas para cumplir una misma función. Como definición tenemos la siguiente. Es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí. Se trata de elementos materiales o conceptuales, dotado de una estructura, una composición y un entorno particular, en términos que aplica a diversas áreas del saber, como la física, la biología, la informática o computación. Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Es decir, todo lo que hemos hablado se aplica a estas dos definiciones que tengo acá o que traje para ustedes relacionadas a los sistemas. Ahora, vamos a hablar un poquito más, vamos a indagar ahora sobre una teoría llamada Teoría General de Sistemas o también como se puede abreviar TGS. Ok, vamos a primero hablar quién fue el creador de esta teoría general de sistemas, que fue un austriaco llamado Ludwig von Bertalanffy. Ok, este señor desarrolló esta teoría a mediados del siglo XX. Es un biólogo austriaco muy famoso que se encargó de dar a la luz esta teoría de los sistemas, ya que él pudo observar que desde la parte de la biología, el cuerpo humano, incluso las plantas, los animales, son una serie de elementos o componentes comunes que están conectados para cumplir una función como es la vida o la respiración, la alimentación, en fin. Varias de las funciones que pueden cumplir los seres vivos. Biológicamente, él lo vio de esta manera, pero se puede aplicar a los sistemas de información, tanto a la informática, a la física, como a varias áreas. Ok, tenemos que es el estudio interdisciplinario que busca las propiedades comunes a estas entidades. Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XIX con los estudios del biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy.
La teoría general de sistemas también se conoce con el nombre de teoría de sistemas, aunque se abrevia TGS. Ahonda más en sus propósitos, pretende descubrir la manera sistemática de las condiciones, las restricciones y las dinámicas de un sistema, tanto como los principios que pueden ser reconocidos y aplicados a otros sistemas que permanezcan a campos y niveles anidados a diferentes para alcanzar una equifinalidad óptima. Es decir, la teoría general de sistemas se aplica en varios elementos o conocimientos del saber, pero debemos implicar lo siguiente, que la teoría general de sistemas puede explicar cómo un ser humano o cómo cualquier elemento, sea biológico, físico o incluso electrónico, puede desarrollar sus funciones a partir de una serie de partes o conjuntos relacionados y comunes conectados entre sí. Ok, ahora vamos a conocer lo que es un sistema de información. Recordemos que ya conocemos lo que es la teoría general del sistema y lo que es un sistema. Ahora, un sistema de información es un conjunto de datos y elementos que interaccionan entre sí y que tienen un fin específico. En general, tiene que ver con satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el manejo de una base de datos de una biblioteca. Un ejemplo, pues, ya bastante desfasado, pero otro ejemplo que tenemos de un sistema de información en la actualidad, vamos a transportarlo a nuestra institución. Por ejemplo, nuestra plataforma institucional, la plataforma que tenemos de la institución ESCID. Cuando ustedes entran a la plataforma, ustedes van a ingresar un usuario y una clave. A su vez, este sistema de información va a hacer una gestión de procesamiento de datos por medio de una base de datos donde está guardada su información y va a mostrar en pantalla lo que es el entorno principal del aula virtual, en donde les va a mostrar a ustedes las materias o asignaturas que están viendo, para luego seleccionar la materia que ustedes quieren observar y entrar a dicha aula virtual. Esto es lo que realiza un sistema de información de forma general. Como principal objetivo es la gestión y administración de los datos e información que lo componen. Lo importante es poder recuperar siempre estos datos y que además se tenga un fácil acceso a ellos con total seguridad. Es decir, que el objetivo principal de todo sistema de información es prácticamente la gestión y administración de los datos desde cualquier equipo a nivel mundial. Claro, solo si este equipo está conectado a Internet. Y por supuesto, los sistemas de información en su mayoría están conectados a Internet y a su vez a una base de datos. Y al estar conectados a Internet por medio de un navegador o cualquier otra aplicación conectada a Internet, nos puede permitir el acceso, la manipulación de los datos, pero para que un usuario pueda ingresar a un sistema de información debe contener dos elementos importantes, lo que es un usuario y una clave. Sin un usuario y una clave no se puede ingresar a un sistema de información. Claro, hay sistemas de información muy simples que son solo información que nos puede mostrar de repente presionando un botón de acceso, mostrarnos cierta información. Pero si vamos a observar, esto viene siendo una página web de solo información. Cuando hablamos de un sistema de información es porque está conectado a su vez a una base de datos o a un sistema de gestión de base de datos. Recuerden que varias conexiones, varios elementos conectados a uno solo viene creando un sistema y a su vez en este caso un sistema de información. Los componentes del sistema de información permiten una serie de procesos que consisten en la entrada de datos, la gestión, el procesamiento de estos, el almacenamiento y la salida de todos aquellos que interactúen y que desean tener acceso a este tipo de información. Es decir, cómo se comporta o cómo funciona el sistema de información, generando una entrada de datos, es decir, al momento que ingresamos un usuario y una clave, estamos ingresando datos a un sistema que nos va a permitir tener acceso porque realiza una gestión, un procesamiento de esos datos, almacena esos datos para permitir después una salida de información, mostrar al usuario la información que desea observar. Ok, ¿qué recursos debe tener un sistema de información? Vamos a observar en esta pequeña diapositiva cuáles son los 4 grandes recursos que puede tener un sistema de información. El recurso humano, que viene siendo el personal variado de índole y destrezas, es decir, todo el recurso humano, todo el personal que va a manejar un sistema de información puede ser desde una persona que prácticamente tiene conocimientos básicos de informática hasta los expertos o los diseñadores del mismo sistema, ya que el recurso humano es indispensable en el uso
uso y la manipulación de los sistemas de información. Luego tenemos los datos, que es cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse. Es decir, todos los datos o toda la información que puede contener un sistema son los elementos principales porque es el manejo, es esa información que tiene guardada ese sistema. Las actividades son los procedimientos, pasos a seguir, establecidos de estaciones de trabajo, entre otros. Es decir, todas las actividades vienen siendo todos los elementos o aquellas actividades internas que el sistema va a realizar dentro de su procesamiento y almacenamiento de datos. Pero para eso debe estar un sistema conectado a una estación de trabajo. ¿Y qué viene siendo una estación de trabajo, muchachos? Un computador. Un computador que tiene que estar conectado a la red donde se pueda manejar el sistema o conectado a Internet. Por ejemplo, cuando se realizaban las operaciones de teletrabajo, que grandes empresas a raíz de la pandemia, cuando estábamos en aquellas épocas entre los años 2020 a 2022, que fue finalizando ya la pandemia, se realizaba algo llamado teletrabajo. ¿Y qué era el teletrabajo? El teletrabajo era simplemente conectarse vía internet por medio de un sistema de información, ingresando un usuario y una clave para poder realizar cualquier actividad informática o cualquier actividad de cualquier carrera por medio de la internet. E incluso la educación migró a lo que es la educación a distancia digital, utilizando sistemas de información, utilizando diferentes plataformas. Por lo menos nosotros, en nuestra institución IEXI, que tenemos varios años con experiencia con este tipo de plataformas, pues prácticamente fue para nosotros trabajar como pez en el agua. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora en sí sobre los recursos informáticos. Son aquellos determinados por la tecnología. Pero ¿cuáles son esos recursos informáticos? Tenemos los computadores, el cableado, los servidores y los computadores principales o los nodos de una red informática. Vienen siendo los recursos indispensables de un sistema de información. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de información? Los tipos de sistemas de información que se muestran de acuerdo al punto de vista empresarial u organizacional son los siguientes. Recuerden que nosotros, pues, a pesar de que vamos a trabajar o vamos a estar dispuestos a trabajar con alguna empresa turística, debemos conocer cuáles son los tipos de sistemas de información que vamos a encontrar, ya que, por ejemplo, ustedes, futuros licenciados en la parte de turismo, no solamente pues van a estar con atención al público, sino también ustedes van a estar mucho más adelante como jefes o encargados de algún departamento de turismo, y ustedes no solamente van a trabajar con el público, sino van a trabajar con sus empleados, pero a su vez deben tener conocimiento de qué sistema de información van a tener a su cargo. Les traigo por acá 4 tipos de sistemas de información esenciales que pueden encontrar. El primer sistema que encontramos es el sistema de procesamiento de transacciones, TPS, también conocido como sistema de gestión operativa. Recopila la información pertinente a las transacciones de las organizaciones, es decir, de su funcionamiento, es decir, aquel sistema que procesa información o se encarga del procesamiento de transacciones es este tipo de sistema de información, aquel que permite operar recopilando información y realizando una serie de organización de dicha información. Luego tenemos el sistema de información ejecutiva. Monitoriza las variables gerenciales de una área específica de las organizaciones a partir de la información interna y externa de la misma. Es decir, el sistema de información ejecutiva es aquel que me va a permitir gestionar toda la información o gestionar todos los datos para poder monitorear o revisar qué información tengo, tanto a nivel interno como a nivel externo. Recuerden que actualmente todos los sistemas de información conectados a Internet pueden trabajarse dentro del entorno, dentro de una empresa como fuera de ella. ¿Ok? ¿Y qué nos va a permitir a nosotros como jefes de un departamento o encargados? Que vamos a tener un usuario que va a permitir ingresar para poder ver el trabajo de nuestros subordinados, qué están realizando, qué deben realizar o qué se ha hecho y qué no se ha hecho o qué actividades faltan por realizar. Luego tenemos el sistema de información gerencial. Contempla la información general de la organización y comprende todo prácticamente de manera general. Cuando hablamos de gerencial, se refiere a la gerencia de una empresa. Puede ser de repente el presidente o vicepresidente de cualquier empresa que tenga acceso por un usuario, llamémoslo un usuario máster, un usuario principal, que permite revisar todo el sistema de manera general. Y allí va a poder observar esa persona encargada de todas las tareas o actividades que se están realizando.
Si realizamos una comparación entre un sistema ejecutivo y un sistema gerencial, es mejor un sistema gerencial porque es prácticamente el que comprende la utilización de todo el sistema a su máximo potencial. Sistema de soporte de decisiones orientados al procesamiento de información intra y extraorganizacional para el apoyo de la conducción de la empresa. Es decir, cuando hablamos del soporte de decisiones, se refiere al procesamiento de la información tanto externa o externa, que está apoyado para la conducción de una empresa. Es decir, este sistema permite determinar ciertas decisiones o lo vamos a utilizar para tomar las decisiones que sean correctas para manejar la empresa. Ok, elementos de un sistema de información. ¿Cuáles son los elementos que puede tener un sistema de información? Hay 5 grandes grupos o 5 elementos. Tenemos primero el elemento financiero o el dinero, que viene siendo aquellos que están vinculados al capital o al activo que dispone la organización. Recuerden pues que la organización se maneja por una serie de capital, un presupuesto anual que va a permitir tener acceso a ese dinero y por lo menos el financiamiento, la utilización, compra y el mantenimiento de este sistema debe estar dentro de este presupuesto anual de una empresa. Por lo tanto, el elemento financiero es indispensable. Los elementos tecnológicos, aquellos que tienen que ver con la maquinaria especializada y la capacidad de procesamiento de automatización de la información. Cuando hablamos de los elementos tecnológicos, se refiere a los elementos o a toda la maquinaria digital o aquellos elementos de procesamiento como computadores, cableados, mantenimiento, todo lo que está relacionado con los equipos informáticos. Elementos humanos, básicamente personal, tanto especializado y directivo como no especializado o común. Se refiere a todos los elementos o a todas las personas que van a estar interactuando con este sistema de información. Por lo tanto, son elementos indispensables al momento del uso de un sistema de información. Es por ello que tanto el personal especializado como directivo, como aquellas personas que no tienen conocimiento del sistema, son un elemento importante dentro de los sistemas de información. Elementos materiales. Se refiere al emplazamiento del sistema a su soporte físico y ubicación. Todos los elementos materiales son aquellos que se utilizan dentro de un sistema para su soporte físico y su ubicación. Es decir, cuando hablamos de esta parte de ubicación y soporte físico, debe referirse al sitio donde va a estar ubicado nuestro sistema de información. Es decir, nuestro computador servidor, que es donde va a estar almacenada la base de datos y el sistema en sí, o también nuestros computadores nodo, que tienen que estar especialmente ubicados en un sitio estratégico para que puedan ser utilizados por las personas o nuestros empleados. Elementos administrativos son aquellos relacionados con los procesos y la máquina y la mecánica de conducción, los permisos, informes y transacciones, entre otros. Los elementos administrativos vamos a llamarlo como aquel papeleo o aquella parte burocrática que deben cumplir los sistemas de información, es decir, que permita realizar no solamente la parte de conducción, la parte de permisos, informes y transacciones, sino también que permita egresar cualquier información sensible o cualquier información de gran importancia que necesitamos en el manejo del sistema de información. Ok, ¿cuáles son las características que debe cumplir un sistema de información? Bueno, como pueden observar, tenemos alrededor aquí de unas 8 características. Claro, no las voy a mencionar todas porque les voy a dejar como una tarea por allí que está en la actividad, esta parte de los sistemas de información. Solamente voy a mencionar unas 3 o 4. Ok, una de las principales características se utiliza para la recolección, almacenar e incorporar datos. Es un elemento principal. Esta característica es muy importante que todo sistema de información debe tener, porque un sistema debe recolectar, almacenar e incorporar datos a el mismo sistema de información. Otra característica importante viene siendo la de almacenamiento de información cualitativa, que es escrita, o información cuantitativa, que es la numérica. Estos dos tipos de información deben permitirse ser ingresados al sistema de información. Además, debe ser evaluado y medido por ser actualizado o por corregir posibles errores. Recuerden que todo sistema de información no está
no estás aislado de tener cualquier falla, cualquier error o cualquier desperfecto por la parte sea del equipo donde está instalado o por el mismo sistema que esté dando algún cierto error. Es por eso que debe estar una de las características principales es que pueda observarse, pueda ser evaluado y pueda ser corregido por medio de un especialista o se le haga un mantenimiento a dicho sistema. Requiere de algún tipo de retroalimentación. Esto quiere decir que la información que sale del sistema vuelva a ingresar con mayor elaboración o con más información. Es decir, todo sistema de información al momento de ingresar dicha información debe decirle si está seguro, lanzar una alerta, si se desea guardar o no se desea guardar, si desea o no eliminar esta información. Esto es como una especie de retroalimentación y también dar la posibilidad al usuario que cualquier información que falte de repente dentro del sistema permita que sea completada en cualquier momento. Recuerden que los sistemas de información simplemente van a estar recibiendo esta información, procesándola, manejándola, guardándola y manipulándola para después poderla sacar y poder dar una información o algo acertado al usuario. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo de vida del sistema de información. El ciclo de vida del sistema de información, como podemos observar, viene siendo como una ruleta que comienza de la codificación hasta la propuesta. ¿Cómo vamos a saber si un sistema cumple el ciclo de vida? El sistema tiene que atravesar por todas estas etapas. Primero viene siendo la codificación. La codificación viene siendo aquella parte de la creación de código o el diseño de dicho sistema. El conocimiento de la organización. Cuando se va a crear un sistema de información, se debe tener el conocimiento o se debe tener, estar dentro de lo que es la cultura organizacional de la empresa, porque todo sistema que se va a incorporar a una empresa debe tener los elementos esenciales de la cultura organizacional. Determinar las necesidades. ¿Qué necesidades tiene la empresa y qué necesidades va a cubrir este sistema? Recuerden que un sistema de información viene siendo aquel elemento que va a dar soluciones a la empresa, no va a generar más problemas, sino tenemos que dar soluciones. Un diagnóstico. Para realizar un sistema de información, una de las cosas principales es realizar un diagnóstico, si realmente este sistema es necesario o no para esta empresa. El diseño del sistema, que sea un diseño amigable, que sea un diseño que se pueda hacer útil para la empresa y sea de manejo fácil, tanto para el experto como para aquella persona que no lo es. Identificación de problemas y oportunidades, que el sistema pues permita identificar los problemas para el cual sea diseñado y sea de oportunidades tanto para el usuario como para la persona que maneja el dicho sistema. La implantación. La implantación se refiere al momento de poner en marcha o de poner a prueba este sistema si realmente funciona o no dentro de nuestra organización. El mantenimiento, que el sistema pueda ser de fácil mantenimiento, se pueda dar un mantenimiento efectivo al sistema de información. Y por último viene siendo la propuesta. Recuerden que cuando trabajamos en una empresa, todo lo que vamos a dar a nuestra empresa o vamos a ponerlo en marcha debe ser como propuesta, no es que vamos a imponerlo, no, tiene que ser como propuesta. Es decir, si esta propuesta es viable o no, una junta directiva es quien determina si es factible o no factible para el manejo de nuestra empresa. Bueno, mis estimados estudiantes, antes de finalizar con esta clase, les recuerdo lo siguiente, dentro de nuestra plataforma ya está disponible la segunda actividad. Esta segunda actividad les informo lo siguiente. Esta clase que se está dando el día de hoy estaba pautada para la semana anterior, pero debido a que se realizaron las actividades y los actos de grado de nuestra institución IESID, no se pudo dar esta clase en la fecha pautada, por lo tanto se corrió la clase. Y también dándole oportunidad a ustedes para que puedan ver esta clase antes de realizar la actividad, tomé la decisión de que el último día de entrega de esta actividad sea el 5 de julio hasta las 11:59 de la noche. Bueno, mis estimados estudiantes, espero puedan observar este material, esta clase, además de leer el material que les dejé por allí en el aula virtual. No me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta luego.